Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este video ha sido preparado especialmente para los alumnos que están cursando el bachillerato virtual de la UVEC en el curso de interacciones químicas. Mi nombre es Gilberto González y soy profesor de esa asignatura. El video tiene la finalidad de pues facilitarte la comprensión y el conocimiento sobre el tema de las soluciones valoradas. Vamos a comenzar entonces. Nos vamos a centrar en lo que son las soluciones líquidas. Sí, las soluciones líquidas son aquellas, como su nombre lo dice, que tienen la apariencia líquida y que son homogéneas. Están constituidas básicamente por dos componentes. El primero de ellos es el soluto, que es la sustancia que está presente en una menor cantidad, como por ejemplo puede ser una pizca de sal, una cucharada de azúcar, o puede ser también líquida, como una mezcla de alcohol con agua, o puede ser gaseosa, como por ejemplo un refresco que tiene disuelto un gas. Ese sería el soluto y el soluto sería la sustancia de menor cantidad. El otro componente es el solvente, el cual es la sustancia que está en mucho mayor proporción. Generalmente puede ser el agua, pero también puede ser el alcohol, puede ser gasolina, aceite, depende del tipo de solución que se quiera preparar. Vamos a ver, por ejemplo, una imagen de una solución que se está preparando. Aquí podemos ver que cae un pequeño chorrito de una pintura azul. Entonces, en este caso, el soluto viene siendo la tinta azul porque es la de menor cantidad y el solvente va a ser el agua porque es la que está presente en mayor cantidad. Ahora bien, las soluciones las podemos nosotros identificar dependiendo de si conocemos o cuantificamos la cantidad de soluto que está presente en el solvente. Cuando no sabemos o no podemos cuantificarla, las llamamos soluciones empíricas y las vamos a clasificar en cuatro tipos. La primera son las soluciones diluidas, las cuales son aquellas en las que existe una cantidad muy pequeña de soluto disuelto. Se dice que son soluciones diluidas. Después están las soluciones concentradas en donde ya existe una cantidad pues algo grande de soluto disuelto en el solvente. Después siguen las soluciones llamadas saturadas. Este tipo de soluciones pues tienen todavía mayor cantidad de soluto que las concentradas. Se dice que es el punto máximo que puede recibir un solvente de soluto. Pero existen otro tipo de soluciones a las que llamaremos sobresaturadas, a las cuales todavía se les agrega un poquito más de el soluto que a las soluciones saturadas. Estas serían las soluciones del tipo empírico porque solamente podemos decir, dependiendo de las cantidades no muy conocidas, si es diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Cuando ya conocemos la cantidad, las podemos nosotros clasificar en varios tipos. Hay varias maneras de conocer las concentraciones. Existen varias formas de conocer esas concentraciones y cuando ya conocemos o cuando ya cuantificamos el soluto, podemos decir que se llaman soluciones valoradas. Bien, las formas de determinar esas cantidades las vamos a utilizar por medio de fórmulas, diferentes fórmulas que nos indican la concentración de soluciones. La primera y más sencilla es la determinada por el porcentaje en masa, la cual la vamos a nosotros identificar con un porcentaje en M, y la fórmula para calcularla es esta. Si el porcentaje en masa lo vamos a determinar dividiendo la masa del soluto entre la masa de la solución y multiplicando por 100. Es muy importante aquí que observes que la masa de la solución se considera tanto la masa del soluto como la masa del solvente. Es decir, tenemos que sumarlas las dos al momento de sustituirlo en la fórmula como masa de solución. M significa masa y está en gramos. Otra forma de hacer la cuantificación es el porcentaje en volumen. Este porcentaje en volumen pues es muy similar al porcentaje en masa, solamente que en lugar de medir la masa, vamos a medir el volumen del soluto y de la solución y del solvente en mililitros o en litros. Y se calcula de manera similar. La fórmula, como verás, es muy similar, solamente que ahora nos referimos al volumen.
Otra forma de calcular, de hacer el cálculo de la concentración de soluciones es por la llamada molaridad o concentración molar, la cual se simboliza con una letra mayúscula M. Y la fórmula para calcularla es la que aparece aquí en rojo. La concentración molar va a ser igual a los moles de soluto entre el volumen de la solución en litros. Como podrás observar, los moles del soluto se refiere a la cantidad de moles del soluto que se disolvió en la solución, y la podemos calcular con la fórmula que aparece aquí. Moles de soluto es igual a la masa entre la masa molar. ¿Sí? N de soluto pues son los moles del soluto, y MM es la masa molar del soluto, la cual, como recordarás, la podemos determinar con la tabla periódica al consultar las diferentes masas atómicas de los elementos del compuesto que forma el soluto. Otra forma de concentración son las partes por millón. Las partes por millón se determinan dividiendo la masa del soluto en gramos entre la masa de la solución en gramos o mililitros si se trata de un líquido, y multiplicando por 1.000.000. Es por eso que se llama partes por millón. Se multiplica por 1.000.000 porque la concentración es muy baja, muy pequeña, y nos arroja cantidades pues pequeñísimas. Por último, la forma de determinar la concentración, llamada normalidad o concentración normal, utiliza un concepto llamado equivalente, ¿sí? Para determinar la normalidad dividimos esos equivalentes entre el volumen de la solución en litros. Ahora bien, ¿qué son los equivalentes? Para calcular los equivalentes, multiplicamos los moles del soluto, igual que como los calculamos para la molaridad, y lo multiplicamos con un concepto que se llama partículas. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esas partículas, y vamos a dividir entre el volumen de la solución en litros. Ok, bien, repasando rápidamente el porcentaje en masa, ya lo vimos en algunos libros, algunos textos se representa como porcentaje mm, y ya lo dijimos, dividimos la masa del soluto entre la masa de la solución y por 100. Otra vez la observación que la masa de la solución pues incluye tanto la masa del soluto como la masa del solvente. La siguiente forma de concentración rápidamente que vimos fue la molaridad, en la cual tenemos que determinar primero los moles del soluto y los dividimos entre el volumen de la solución. Por eso se llama molaridad, porque implica moles. Como ya habíamos visto, pues N son los moles del soluto, M es la masa en gramos del soluto. MM es la masa molar de la sustancia, la cual obtenemos a través de su fórmula y los diferentes elementos que le integran, buscando pues los pesos atómicos en la tabla periódica. Para calcular los moles, dividimos la masa que tiene la sustancia en gramos entre su masa molecular o peso molecular que determinamos al consultar la tabla. La normalidad, aquí es donde implica el término de los equivalentes, los cuales dijimos que vamos a obtener multiplicando los mismos moles por las partículas. ¿Qué es este concepto de partículas? Bueno, las partículas las vamos a determinar también por la fórmula. Va a ser la cantidad de hidrógenos que tenga como ácido, o de hidróxidos OH que tenga como base. En este caso, por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos que lo hacen actuar como ácido, por lo tanto las partículas van a ser 2. El hidróxido de calcio tiene 2 hidróxidos o 2 OHs, ahí se indica con el número 2 después del paréntesis, por lo tanto sus partículas son 2. El ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos como ácido, por lo tanto las partículas van a ser 3. El trihidróxido de aluminio tiene 3 hidróxidos, sus partículas van a ser 3. El ácido clorhídrico va a tener un solo hidrógeno como ácido, por lo tanto sus partículas son 1. El hidróxido de sodio, NaOH, tiene un solo OH, por lo tanto sus partículas son 1. Por último, el concepto de partes por millón. ¿Sí? Este es una fórmula muy sencilla en el cual determinamos la concentración en ppm. Las ppm las vamos a determinar dividiendo los gramos del soluto entre los gramos de la solución y multiplicando por 1.000.000. Para el caso de soluciones acuosas muy diluidas, también podemos utilizar los mililitros del líquido, ¿sí? Entonces las ppm las vamos a determinar dividiendo los gramos del soluto entre el volumen de la solución en mililitros y multiplicando por 1.000.000. Hay que recordar que 1.000 mililitros equivalen a 1 litro y que 1.000 gramos equivalen a 1 kilogramo.
Ok, bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya servido esta presentación. Es necesario que entiendas muy bien cada concepto, que puedas clasificar cada una de las formas de determinar la concentración para que cuando pasemos a hacer los ejercicios sepas determinar qué fórmula es la que tienes que utilizar. Espero que te haya servido y muchas gracias.